Hola, imparables. Bienvenidos al podcast dedicado a los equipos de alto rendimiento. Junto a expertos conoceremos las claves para crear y mantener equipos que marcan la diferencia. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Imparables. Hoy tenemos el enorme gusto de estar en compañía de José Luis Sánchez. José Luis es un ingeniero de telecomunicaciones con más de 14 años en entornos empresariales. José Luis, un enorme gusto que nos acompañes hoy. Bienvenido. ¿Qué tal? Igualmente un placer. Muchas gracias por invitarme. Bueno, José Luis, tenemos mucho de qué hablar, sobre todo ese salto de estar colaborando con múltiples empresas españolas y ahora liderando tu propia empresa como CEO y cofundador de Gecko Cloud. ¿Qué tal si nos cuentas un poco de ti para conocerte mejor? Pues como bien has dicho, ¿no? Tengo una trayectoria sobre todo muy enfocada al mundo de las telecomunicaciones, infraestructuras, sistemas. Mis inicios probablemente se enfocan muy orientados al sector farma. Yo arranqué en una compañía que se llama Grifols, que ya está cotizada en el mercado de valores, una compañía muy relevante. Ahí empecé mis pinitos en la parte de, sobre todo, de infraestructuras, las primeras plataformas de virtualización, de data center propio, aprendí muchísimo. Ahí estuve alrededor de 3 años. Luego pasé por Probitas Pharma, Sanofi Aventis, otra empresa del sector farma. La verdad que fueron experiencias muy buenas, muy enriquecedoras, tanto en la parte tecnológica como en la parte humana, ¿no? Al final fue un momento en el que en España había un auge muy importante en nuevas tecnologías, pese a que ahora parece que estamos siempre en la cresta de la ola, ¿no? Con las nuevas tendencias en software development y en cloud y en Kubernetes y en todo lo que tú quieras. En aquella época también hubo un cambio muy importante de paradigma en toda la parte de tecnología. Y la verdad que fueron años muy, muy bonitos en las que crecí muchísimo. Y luego ya me fui al mundo un poco de la startup. Pasé por empresas importantes de Grupo Intercom. Grupo Intercom era una incubadora de negocios digitales y ahí estuve bastante tiempo. Era un cambio de paradigma porque yo pasaba a un entorno farma, que era un entorno muy corporate, digamos muy industrializado, y me fui un poco a parar a un entorno mucho más colaborativo, donde ya empezamos a hablar de entrega de valor, ¿no? De que los equipos trabajaban de forma alineada, cooperada. Empezamos a hablar de algo parecido a la Agile, cuando antes era mucho más una orientación waterfall, más de project management directo, ¿no? En la que tú tenías un objetivo y era tú contra el mundo, ¿no? Y que habían reuniones un poco más formales. Y nada, ese paso por ese mundo web, online, inevitablemente me llevó a empezar a trabajar en el siguiente salto, que eran las primeras startups de tecnología mobile aquí en Barcelona. Empezamos pues Globo, Wallapop, etcétera. De hecho, mis primeros pasos como freelance o como consultor autónomo en el mundo empresarial y fue trabajar en Wallapop. Empecé en Wallapop cuando Wallapop era una mesa con 4 personas. Eran 4 personas, muy buenas ideas y muchos abrazos. De hecho, pues Agustín, ¿no? Que era el CEO que arrancó el proyecto, y tal cual llegué, me empezó a abrazar y me dijo, nos tienes que ayudar. Entonces, bueno, pasamos a un modelo, ya empezamos con Agile, empezamos a trabajar como decía antes, ¿no? De forma colaborativa, etcétera. Luego pasé por Privalia, también un sector del e-commerce muy importante, referente en España, en Europa y también parte de Latinoamérica. Luego fue adquirido por Vente Privé. Allí fui director de operaciones, explotación y luego de la parte de DevOps. Y bueno, mi perfil poco a poco fue transicionando desde un punto de vista muy de IT, sistemas, cloud, etcétera, hacia equipos de alto rendimiento muy enfocados al mundo del delivery en la parte de cloud, y esto acabó siendo equipos de alto rendimiento con metodologías de DevOps, Agile, DevOps, etcétera. Después de ahí salté a Vueling y de Vueling ya dije, oye, hay un gap en el mercado, vi un nicho importante que podríamos cubrir, que era de qué manera las empresas de servicios podían ayudar con esa transformación digital con la creación de este tipo de equipos de DevOps. Entonces, empecé a ver que la parte de DevOps, Cloud, etcétera, había muchas compañías que las veían como un facility en vez de como una inversión. Y dije, me fijé en una compañía que se llamaba Capside en aquella época. Lideraban toda la parte de transformación cloud para compañías muy grandes, incluso para ayuntamiento, para sector industria, sector farma, etcétera. Y bueno, básicamente nos fijamos mucho en este modelo. Lo que pasa es que era un modelo que tenía mucha fricción con cliente, tenía mucho vendor locking, generaba mucho debate a la hora de poder trabajar de una forma colaborativa y entonces pensé, ¿por qué no creamos un modelo parecido a este en el que no tengamos ningún tipo de fricción? Es decir, que el cliente
tiene todo en su casa y vamos a trabajar de una forma muy colaborativa, es decir, vamos a ser una extensión de su equipo técnico. Entonces, al final, pues básicamente me he pasado los últimos 5 o 6 años creando este tipo de equipos para ayudar a las compañías a fortalecer sus plataformas, sus equipos internos y, sobre todo, yo creo que la frase es la que te he dicho, conseguir crear un ecosistema interno de perfiles cualificados y de alto rendimiento que sean capaces de trabajar como una extensión de nuestro cliente. Queremos ser, pues es una extensión, queremos ser alguien más dentro de ese equipo y sentirnos, pues, ponernos la gorra de nuestros clientes, ¿no? Como uno más. De hecho, al final es un punto clave ver cómo los equipos confluyen dentro del producto o dentro del servicio. Al final, nosotros procuramos tener un equipo bien capacitado, pero luego está la parte del delivery que llamamos nosotros, que al final es, oye, ¿de qué manera ayudamos de una forma tangible, muy concreta, a nuestro cliente, a nuestro proyecto y de qué manera separamos los roles o entendemos quién se encarga de qué, ¿no? Aquí, como te decía antes, hemos cambiado el formato. Yo creo que lo hemos cambiado incluso de forma silenciosa, porque no sé si recordarás, pero hace como 6, 7, 8 años todo era Agile, Scrum Masters por doquier. Y realmente creo que hemos pasado un cambio de paradigma en el que yo siempre he dicho que hay 2 tipos de profesionales y de empresas. Los que dicen que hacen cosas y los que hacen cosas, ¿no? Entonces, para mí Agile, es un modelo en el que por defecto tú empiezas a decir todo lo que vas a hacer y luego lo haces. Entonces, ahora hemos pasado a un formato en el que los equipos están súper preocupados en el delivery time. O sea, están muy preocupados en el tiempo en el que son capaces de poder aportar el valor que el producto necesita, ¿no? Tecnología o servicios o modelo necesita. Entonces, nos hemos reenfocado. La industria ha cambiado un poco, ¿no? Y sí que evidentemente hay una estructura y hay unos project managers que lideran los equipos y hay una estructura creada. Pero creo que los equipos, sobre todo de alto rendimiento, se están enfocando mucho en poder generar un backlog de tareas en el que cada uno entienda concretamente qué se espera de forma unitaria y crear MVPs y extender. Es decir, en vez de esperar un largo periodo de tiempo a entregar algo muy grande, lo que hemos seguido es un modelo de pequeñas entregas de cualificación. En eso sí que se parece un poco al modelo Agile, ¿no? Nosotros estamos muy obsesionados con entregar valor de forma continua. Creo que es uno de los ejes más importantes, porque al final es lo que genera confianza con el cliente. José Luis, y volviendo un poco a ese salto que das desde el punto de vista de emprendedor, ¿qué es lo más complicado que ha sido para ti en este ejercicio? De tener una idea, de haber visto esa oportunidad, de decir, mira, aquí pasa algo, esto no me convence, esto creo que no está bien. ¿Y qué ha sido un poco lo más complicado de este viaje en estos 6 años? Yo te diría que en los inicios probablemente yo no vengo de una formación académica de administración y dirección de empresas, ¿no? Sobre todo en otros países, pero en España hay una complejidad infinita a la hora de poder crear una compañía, ¿no? Es decir, nosotros creamos la compañía en lo que se llama aquí en España sociedad limitada y bueno, existen muchísimas cosas que cuando montas una compañía empiezas a aprender, ¿no? Una cosa que yo siempre hablo cuando hablo con mis hijos o hablo con algunos alumnos que tengo, siempre les digo que intenten formarse en lo que va más allá de lo académico, lo que es lo empresarial, ¿no? Porque está muy bien hablar de los empresarios, sí, pero es importante saber lo que significa montar una compañía. Entonces, diría que lo más complicado es entender lo que es una coyuntura de una compañía en todos los niveles, desde lo que significa todos los tipos de impuestos que se pagan, cuáles son los formatos de compañía, qué tipo de tributación tienen, qué formatos tienen, cuáles son los convenios laborales, qué límites tienen, etcétera, ¿no? Porque al final tú tienes una idea muy bonita, pero bueno, eso hay que llevarlo a término en formato de compañía, de dinero, de inversión inicial y tal. Y lo segundo, evidentemente, que al final nuestro valor, no tenemos un producto concreto, al final nuestro valor son las personas. Realmente lo complicado aquí es poder hacerte con un equipo de primera línea de confianza y te diría que lo más sencillo para nosotros, en contra de lo que a lo mejor puedan tener pues algunos oyentes, ¿no? Lo más fácil para nosotros ha sido conseguir clientes realmente, porque una vez somos capaces de explicar nuestra propuesta de valor y ven esto que decíamos, que vamos entregando, que vamos colaborando, esa parte ha sido especialmente, digamos que no ha sido tan compleja como yo me esperaba al principio. Yo creo que también, José Luis, eso reafirma que habéis identificado realmente esa necesidad, ¿no? Cuando hay una necesidad real y hay una solución real a esa necesidad, que ese camino es más sencillo. Yo siempre recomiendo generar un primer business plan. Es verdad que cuando empecé a montar la compañía todo el mundo me recomendaba hacer un business plan, unas templates fantásticas. Al final tienes que lanzarte, te tienes que lanzar. Muchas veces crear una compañía creo que es como tener un hijo, al final es un salto de fe. O sea,
crees en ello y vas a muerte y apuestas por ello y intentas hacerlo lo mejor posible. Dentro de las cosas que hablabas, que era un enorme desafío, como bien dices tú, las personas son fundamentales en cualquier negocio y especialmente en el tuyo. ¿Qué tipo de perfil pudieras identificar como un perfil idóneo para una empresa como la vuestra? Es decir, tú arrancas una compañía, no tienes un budget infinito para fichar, probablemente no tienes una cartera de clientes bien definida todavía. Entonces, claro, no puedes ir a competir a mercado. Es decir, si yo me voy a buscar un architect en el tipo de posición que cubrimos nosotros, o sea, me voy a desbancar el primer mes, ¿no? Pero bueno, realmente aquello nos sirvió para implementar una política y una filosofía de contratación que hemos mantenido en el tiempo y nos ha ido bien, que es un poco la cultura, ¿no? Es decir, nosotros siempre decimos que buscamos personas y no a técnicos. Entonces, nosotros sabíamos en el principio de la compañía que no podíamos ir a buscar los técnicos más experimentados, pero sí que podíamos ir a buscar esos perfiles, esos diamantes en bruto que tenían cierto nivel de experiencia en el mercado, pero no tan elevada como para tener un salario muy alto y la edad suficiente como para poder meter la semilla de nuestra cultura en su cabeza y que quisiera mantenerla en el tiempo. Entonces, si tú me pides que te haga una receta del tipo de perfil, yo te diría que para nosotros hay como 3 o 4 claves cuando detectamos un perfil. Te diría que de las primeras 2, 3, o primera quizás sería la capacidad de comunicación y habilidades sociales. O sea, exigir una comunicación fluida, empatía y capacidad de transmitir una idea o un problema, un punto de vista. Además, piensa que nosotros hablamos mucho con clientes. Es súper clave que el cliente entienda que nosotros somos parte de su equipo. ¿Cómo hacemos eso si tenemos un perfil introvertido, por muy bueno que sea tecnológicamente? Es inviable. Prefiero tener equipos, o sea, perfiles que no sean tan súper buenos técnicamente, pero que sean capaces de comunicar y debatir una idea, ¿no? Porque al final es eso. Muchas veces vamos a entrar en una dialéctica con cliente y entre nosotros mismos, porque al final trabajamos mucho mano a mano, ¿no? Entonces, la capacidad de comunicación, esa te diría que para mí es una... Vamos a poner la primera. La capacidad analítica de aprendizaje. Hay gente muy poco experimentada que son capaces de lidiar con problemas complejos y ser capaces de aventurarse a probar algo. Y te digo probar y no resolver. Es decir, para mí es muy importante la orientación a la acción en estas cosas y para mí es muy importante que los perfiles se atrevan a equivocarse, se atrevan a partir de una base y de una premisa, porque en base a la iteración son capaces de corregir una situación. Otra que yo creo que es fundamental en los procesos de entrevistas que intentamos visualizar es qué capacidad de ownership y de autogestión tiene una persona. Me gustaría que la audiencia escuche un tema que a mí me tiene bastante preocupado, que es que a mí no me gusta el micromanagement. Y el problema del micromanagement o el macromanagement es que no es una decisión de la compañía, es un problema que tienes tú como perfil. Ningún líder quiere hacer micromanagement a nadie. Es una tarea que desgasta, que te consume tiempo y que desalinea a los equipos. Entonces, el momento en el que tú tienes la capacidad de fichar a gente que tenga capacidad de autogestión y que con una serie de premisas y de objetivos y de condiciones sean capaces de ir un poco más allá y de preguntarte o de venir a ti cuando llegue el momento, despegan y hacen que todo el equipo performe a unos niveles exagerados, ¿no? Entonces, me hace mucha gracia cuando la gente, es que esta empresa me hacía micromanagement. Pues si te hacía micromanagement, tal vez es que había un problema en cómo lidiabas tú el día a día. Lo que hacemos aquí es que cada vez que entra un perfil que, digamos, empieza con nosotros, se le asigna una especie de padrino. Y esa persona es la que se queda durante 6 meses, se queda con él y de alguna manera asiste a esos saltos de fe haciendo peering. Es decir, de alguna manera está con él y dice, oye, mira, he pensado en montar esto de esta manera, he hablado con el project manager, he hablado con el cliente, yo creo que tendríamos que ir por aquí. Oye, ¿por qué tienes que ir por aquí? ¿Tú por qué lo crees? Pues yo estoy de acuerdo contigo, vamos a intentarlo y si necesitamos de alguien lo escalamos y si no, vamos a ir de la mano. Pero sí que es cierto que sería un poco egoísta o ególatra pensar que de alguien va a salir, empezar a lanzarse al vacío y puede al final tocar cosas en producción en clientes o tomar decisiones que no vayan bien. Definitivamente lo que acabas de decir, es fundamental que esta persona tenga esta capacidad de autocrítica y autogestión. Y tocando un tema que veníamos hablando, ¿cómo logras un poco extender al máximo esa relación con tus colaboradores y que sigan motivados un poco con esa idea inicial que les permitió llegar a la compañía? Pues es un tema que seguro que tiene una sola respuesta. Y que al final cada compañía tiene una política de retención. Aunque no lo sepa, seguro que tiene una política o una forma de hacerlo. Déjame que saque un tabú de encima de la mesa porque seguro que todos estamos esperando a escuchar. O sea, para mí el tema de la retribución económica tiene que ir progresando tal y como progresa la evaluación de la persona, ¿no? O la progresión tecnológica o empresarial de la persona. Entonces, nosotros desde el día 1 que creamos la compañía tenemos una política de retribución en función de la aportación de valor. Creo que eso es clave y que es justo. Te puedo decir que hemos tenido perfiles juniors que en un año les hemos ampliado el salario 3 veces.
¿Por qué? Porque es que aportan 3 veces el valor que aportaban cuando empezaron. Entonces, luego hemos tenido personas pues, que han querido tener una retribución mayor en función del tiempo que llevan en la compañía, y para nosotros es una política que no se integra con nosotros, porque manteniendo la aportación de valor en el tiempo, yo no puedo ampliar los áreas. Entonces, digamos, habiendo sacado la ropa del armario, ya hemos dicho la parte salarial, que yo creo que todo el mundo es lo que ve. Yo creo que el tener políticas ad hoc de cómo gestionar o incluso verbalizar, pues mira, nuestra política de retención de talento es hacer... Para mí ha sido algo más referente a cómo somos. Yo he aprendido con el tiempo que las personas, la retribución es un tema fundamental, y sobre todo hay personas concretas que te dicen, mira, yo es que personalmente tengo esta necesidad y si no la puedo cubrir, pues tengo un problema en mi vida, no puedo pagar donde estoy o lo que sea, ¿no? Salvo esas cosas, te diría que la gente, lo primero de todo es que quiere tener un ecosistema en el que se pueda aprender y se sienta bien y sea feliz. Eso es lo importante. Y si tú eres capaz de darle a un equipo una especie de lugar de confianza en la que se pueda expresar, en la que tú le traslades feedback, en la que cuando se sienta incómodo puede venir rápido y no se sienta mal, en la que tenga capacidad de hablar con cualquiera de la compañía, yo creo que esos son los puntos más importantes, porque al final todo lo demás se puede verbalizar. Nosotros al final piensa que una de las culturas que tenemos es intentamos siempre contratar a las personas adecuadas y ponerlos en los proyectos adecuados, pero no todo es eterno, es decir, siempre llega un momento en el que se ha acabado el amor en el proyecto, ¿no? Entre las dos partes y es el momento de salir, ¿no? Entonces, siempre que exista esa comunicación fluida, oye, yo por motivo X no me veo performando bien, no me siento cómodo con este proyecto, he dejado de aprender, no me siento feliz, en ese momento tienes que actuar y tienes que ser serio. La segunda cosa que te diría es que lo que cumplas lo que dices que vas a hacer con tus empleados. O sea, tu palabra tiene que ser, aunque te equivoques a veces y tengas que cumplirlo, lo tienes que hacer, ¿no? Aunque te equivocas. Y luego lo que te diría es que se sientan parte de algo, ¿no? Al final, dedicar tantísimas horas a proyectos que acaban siendo una aplicación o acaban siendo un producto, a nadie le acaba de aportar mucho, ¿no? Tienen que sentir que aportan un valor a algo más grande que ellos, más grandes que tú, más grande que tal. Y yo creo que en tanto tengan un ecosistema de confianza en el que se pueden comunicar, tengan a personas que sepan más que ellos en la compañía y sepan que pueden aprender y que tienen un recorrido, por mucho que me vengas con un career path de 27 páginas, y yo creo que lo más importante es eso. A partir de ahí te diría que una de las cosas más importantes para la retención de talento es despedir a las personas adecuadas en el equipo. Es decir, cuesta mucho tener un equipo de alto rendimiento como para tener alguna semilla de desasosiego o que no cumpla un poco las condiciones culturales o de forma de ser del resto, ¿no? Entonces te diría que mientras tú protejas a ese rebaño de equipos, de personas que son fundamentales para la organización y los aísles de los lobos, pues nosotros hicimos una cosa hace unos meses, que era que al final yo creo que en todas las relaciones humanas y profesionales, inevitablemente y sin quererlo acabas empezando a coger una velocidad de trayecto y digamos, empiezas a perder un poco los fundamentos del por qué estás ahí. Y tuvimos una muy buena idea que fue traer una serie de clientes de áreas muy concretas. En concreto vinieron 2 clientes. Uno es de una compañía que se llama Cuideo, que se dedican a aportar una solución para personas de tercera edad o que tienen problemas de movilidad, etcétera, y digamos se ponen en contacto cuidadores, etcétera, ¿no? Y bueno, nos explicaron su caso y de qué manera su negocio se llevaba a cabo y cómo participábamos nosotros de eso, ¿no? Y luego invitamos a otra compañía que no quiero decir el nombre, pero es una compañía muy referente, y explicaba cómo con sus productos conseguían democratizar una serie de productos de primera necesidad para personas pues, que no tenían esas condiciones. Y luego vino otra que se dedica al tema de códigos QR, una especie de códigos QR para personas que no tienen, que no pueden ver, ¿no? Y claro, la verdad es que fue muy impactante porque hasta los propios técnicos que están en el día a día de esos clientes no tenían conocimiento del impacto que generan por detrás, ¿no? Y yo creo que es un ejercicio que a veces nos cuesta, ¿no? A los CEOs o a los directores y tal, pero creo que si enseñamos más este tipo de cosas, la gente se sensibiliza mucho con lo que hace y yo creo que llega a casa diciendo, yo formo parte de esto, ¿no? Creo que es importante, porque al final son muchas horas y hay momentos de confrontación y hay momentos de desidia. Bueno, José Luis, contigo hay mucho que preguntar y una de las preguntas que me gustaría ya para ir finalizando un poco, no será la última, pero sí me gustaría un poco preguntarte es
¿Cómo logras gestionar estos equipos técnicos? ¿Cuáles han sido un poco esos mayores desafíos que te encuentras a la hora de gestionar estos equipos técnicos y cómo le has dado un poco la vuelta a todo esto? Mira, yo siempre digo que cuando el momento de más euforia profesional que he tenido ha sido cuando la compañía éramos entre 7 y 9 personas al principio de todo, porque tenía mano a todo el equipo. Yo, cuando me despertaba y me sentaba en la oficina con ellos, me organizaba todo el día para estar con uno, con el otro, mirando, sabía la preocupación de cada uno de ellos, sabía qué tecla tenía que tocar emocionalmente, sabía en qué momento de su carrera estaban. Yo creo que el problema en un formato como el nuestro, te hablo de startup, es escalar esto para poder tener un equipo grande. Y te voy a hablar de algo que es muy complicado de verbalizar y que parece un poco tabú también. Creo que andamos ausentes de perfiles mid-management. Es decir, para poder escalar una compañía como la nuestra, hay dos temas. Hablamos de la cultura se tiene que estar explicando 24/7, pero luego también necesitas poder tener esas personas que diluyan todo esto dentro de equipos más pequeños. Entonces, yo creo que el mercado está bastante carente de este tipo de profesionales. La gente está mucho más orientada a dime qué tengo que hacer y lo hago, que genuinamente querer tener un equipo por debajo, motivar. Porque es verdad que drena muchísima energía, y ya no te hablo de energía profesional, sino incluso vital, porque cada persona tiene pues unas necesidades concretas y tienes que estar en sintonía con eso durante las 24 horas del día. Entonces, yo creo que, por hablar de uno de los problemas que hemos tenido, ha sido poder localizar a esas personas que tenían la capacidad y las habilidades sociales y comunicativas para poder liderar a un squad, a un equipo internamente y poder hacer escalar el negocio. Escalar un negocio de servicios, que todo es valor humano, es muy complicado. Ese te diría que es el primero, porque al final luego también hay muchas luchas de egos, bueno, pues como cualquier familia. Luego te diría que la capacitación tecnológica, al final piensa que estamos en un mundo en el que las tecnologías evolucionan, va avanzando todo muy rápido. La demanda del cliente muchas veces es más rápida que tu capacidad de aprendizaje. Entonces yo creo que nosotros tenemos una cosa que le llamamos el engineering culture, que se basa un poco en unas buenas prácticas. Nosotros nos comunicamos cuando estamos en la oficina pues de forma muy alineada, pero cuando estamos en remoto utilizamos Slack y Teams, ¿no? Tenemos una manera en la que expresamos nuestras dudas, las nuevas propuestas tecnológicas que tenemos y de qué manera tenemos que articularlas. Entonces, creo que es vital que el equipo conozca que existe un formato en la que aplicar conceptos de ingeniería y que cuando haya una duda técnica o cuando haya un planteamiento de cómo aplicar una discrepancia, pues se sepan qué mecanismos hay. Entonces, el peering es un aliado, ¿no? Al final ha venido para que la gente no se lance al vacío, para que sepan que los problemas son comunes y que tenemos que tomar decisiones en colectivo. Siempre, evidentemente, tiene que haber una alineación final y siempre algún arquitecto toma la decisión de cómo tenemos que implementar un determinado cosa o la otra. Y la tercera cosa, te diría que es la gestión del tiempo. Muy alineado con esto que hablamos del ownership y la capacidad de autogestión. Yo te diría que la gestión del tiempo es uno de los enemigos de los equipos de alto rendimiento. Es decir, yo muchas veces me he sentado y me decían, no, es que no sabemos cómo, me llegaban a verbalizar, no sé cómo gestionar mi agenda. Y yo diciendo, vamos a ver, muy sencillo, te coges el calendar, tal, no sé qué. Pero cuando empiezas a rascar y empiezas a andar en lo que quieren decir de verdad, te enfrentas y te das cuenta que realmente no es tan fácil lidiar con el día a día, saberte, saber orientar y saber tener la proporción de tiempo que tienes que dedicar a cada cosa. Hemos tenido que hacer un trabajo, ¿no?, de introspección, entender muy bien cuál es la necesidad y saber cuáles son las reuniones mínimas indispensables y evitar las que no son indispensables. De hecho, cuando estábamos en Vueling y en algunas otras compañías empezamos a practicar una tendencia que es que no podían haber reuniones de 1 hora. Lo máximo eran 45 minutos porque el cerebro humano ya no te da para mucho más. Te diría que la tercera cosa que nos ha costado más ha sido capacitar a la gente o ayudarla a que sus agendas, su dedicación de tiempo, sus estimaciones cada vez sean más eficientes, ¿eh? Y seguimos mejorando. Es algo que está vivo y que seguimos trabajando en ello. Súper interesante. Nosotros vivimos una transición cuando empezamos a crecer y demás. Y bueno, de hecho lo que hicimos básicamente es que las personas que arrancaron la compañía con nosotros eran nuestros team leads, es decir, eran los jefes de equipo. Ya probablemente no tenían todas las skills del mundo para ser jefes de equipo, pero sí que tenían la cultura y tenían la defensa de la marca por encima de todo. El branding para mí es fundamental. De hecho, cuando miramos el logo en nuestro caso es un gecko, ¿no?, un lagarto, y decíamos, esto significa algo. De hecho, la gente en la pandemia, todos con nuestra sudadera del lagarto y tal, yo les decía, chicos, es súper importante que entendáis que eso significa algo, hay algo por ahí detrás, en el que todos nos movemos, somos un equipo y el que hace algo bien representa a la marca, el que hace algo regular, pues todos vamos a apoyarle como marca para que salir de ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay batallas en las que tienes que perder algo y seguramente cuando escalas tienes que estar dispuesto a perder algo. Pero creo que es bonito, que es consciente y que tienes que vivir con ellos. Yo creo que hay un momento en el que
hay algo que te vas a quedar en el camino, pero creo que te tienes que, de alguna manera, perdonar a ti mismo y decir que es lo mejor para la compañía, es lo mejor para el equipo, pero luego hay cosas que para mí son indiscutibles. Eso yo creo que es lo fundamental. Esos 3-4 basics que tú quieres mantener, los lleves hasta el fin. Entonces, si eres capaz de hacer eso y tienes que claudicar con alguna cosa, hazlo si crees que es lo mejor para tu equipo. Pero no pierdas la esencia, no pierdas la esencia porque al final, te lo digo, yo viví una transición muy fuerte de haber creado una empresa muy pequeña, obviamente siendo empleado y esa empresa haber crecido y luego estar en la mitad del camino y decir, o sea, joder, puedo dar más, pero es que ya no me siento representado. Pero fíjate que cuando pasa esto, el rendimiento del equipo baja en picado, se engulle esta compañía pequeña en una compañía más grande y se acaba desengranando y acaba destruyendo todo lo que se creó un día, ¿no? Es una pena, a veces es inevitable y pasa y de hecho te he contado mi historia que me basé un poco en esta compañía Capside por una serie de cosas y esta compañía fue adquirida por NTT, desapareció, se diluyó ahí dentro y hasta los propios clientes decían, ostras, pues mira, nos hemos quedado sin esto que nos costaba tanto y tal, o NTT le ha dado una continuidad, pero desde un punto de vista diferente, ya no, la esencia ya no es la misma. Entonces es una pena, porque al final pues hay cosas y equipos que se pierden en el camino. Pero bueno, al final también hay que entender que estás en un contexto empresarial y que las decisiones muchas veces se toman por egoísmo, pues, o de los fundadores o de las personas que tienen coparticipación y demás, ¿no? Que al final, resumiendo un poco, el rendimiento baja en picado y al final lo que tú cogías como una aportación en un equipo súper grande empieza a decrecer. Para mí es muy importante esto, que ser capaz de poder escalar y no perder ciertas cosas. La esencia, ¿no? Lo que decíamos. José Luis, nos hemos extendido, ¿vale? Pero creo que ha valido la pena. Ha sido una entrevista súper interesante. Y me encantaría volverte a invitar porque creo que hay muchos temas en los que podemos rascar. Has descrito cosas muy interesantes de vuestra cultura organizacional que no nos ha dado tiempo de entender más. Has hecho unas transiciones muy interesantes que creo que pueden servir para mucha gente. Y me gustaría pues dejar por aquí la puerta abierta para poder volver a hablar en el futuro, si me lo permites. Claro que sí, cuenta con ello. Yo encantado de compartir experiencias y vivencias porque al final el hablarlas, exponerlas de alguna manera te hace recordar y te hace valorar ciertos momentos del pasado, o sea que encantado de haber tenido esta charla contigo y nada, un saludo muy fuerte a toda la audiencia. Mil gracias por acompañarnos en Imparables, un podcast pensado para aprender a crear y consolidar equipos de alto rendimiento. Y recuerda, juntos somos imparables.